Que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força... Buenas noches, otra vez sin Roberto García, pero me ha prometido que la semana que viene va a estar aquí. Le cuento que uno de los temas que más se ha comentado en las últimas horas es el supuesto proyecto de reforma previsional que nuevamente ensayaría el presidente Mauricio Macri. Más allá de que funcione o no funcione, yo quiero decirle que hay 3 casos de juicios que afectan a la masa previsional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de esos juicios es una denuncia de hace 9 años de la Defensoría del Pueblo, porque hubo una vez que en este país hubo defensor del pueblo, y en eso Macri tiene responsabilidad violentando las instituciones al no designar el defensor del pueblo hace varios años, casi 3. Pero en ese momento, en el 2009, el defensor del pueblo hizo una presentación para que en aquellos casos de jubilados en los cuales ya hubiese una sentencia firme, esa sentencia se aplicara a los nuevos casos que llegaban en las mismas circunstancias. Se estaba debatiendo el ajuste de la jubilación. Desde hace algunos días, algunas semanas, frente a la Corte Suprema, jueves de por medio, llegan grupos de jubilados. Y en la última manifestación se sumaron sectores políticos que no son jubilados. En los cánticos se escuchan fuertes críticas a la mamá, a la abuela y a la tatarabuela de Ricardo Lorenzetti, de Juan Carlos Maqueda y de Hayton de Nolasco, que son 3 miembros de la Corte Suprema que vienen desde esos 9 años, es decir, cajonearon el tema con Cristina y cajonearon el tema con Macri. Digo, para estar al tanto de lo que está pasando. Recuerde usted que cualquier reforma que haya rige de aquí hacia adelante, pero no tiene efecto retroactivo. Es un tema. El otro tema que le quería comentar es el de María Eugenia Vidal. En el PRO las internas son sangrientas. Fernando Niembro puede dar fe de ello, ¿no? No sé quién tuvo que ver con la difusión de lo que evidentemente es una situación judicial por los aportantes truchos. Sí sé que hay gente que sonríe. Se habla, por ejemplo, de Marcos Peña y de Edgardo Sensón, que en diciembre de 2016 fue desplazado precisamente para no hacerse cargo de la campaña electoral de 2017. Ahora bien, menciono el tema porque todo indica que María Eugenia Vidal no va a caer por esto. Yo creo que políticamente va a sobrevivir, pero tanto el peronismo como el Frente Renovador de Sergio Massa van a aprovechar para ocupar posiciones, y esa mayor participación del peronismo y del Frente Renovador siempre en la Casa Rosada pone los pelos de punta. Le quiero comentar algo sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cristina no sabe si va a ser candidata, pero sí sabe que Unidad Ciudadana no va a ir a la interna del PJ. La última vez que un sindicalista de la Ciudad de Buenos Aires fue a verla por este tema, ella dijo: tráeme uno que mida más que yo y voy a internas, de lo contrario no hablemos más del tema. Esto debería tenerlo en cuenta José Manuel de la Sota, que el 10 de agosto piensa instalarse en la Ciudad de Buenos Aires para reiniciar su campaña política, a ver si puede juntar pedazos del peronismo. Unidad Ciudadana no va a ir, y le cuento que están midiendo si Agustín Rossi o Kicillof o Felipe Solá, cuál de los 3 puede representar esos colores. Le cuento que Kicillof está muy cercano a Agustín Rossi. Y vamos a hablar de Kicillof con uno de nuestros invitados, que fue su compañero de colegio y de universidad.
En definitiva, lo que se va a resolver, según la perspectiva de Unidad Ciudadana, es que de aquí a fin de año, no el año que viene como pretende el gobierno, sino de aquí a fin de año se va a resolver parte de la interna y de los cargos y de quiénes son presidenciables o no, porque el ajuste, según lo que está pensando Unidad Ciudadana, está siendo subestimado en su profundidad por parte del gobierno y por parte del peronismo perdonable, como dice nuestro amigo Jorge Asís. Tenemos tres bloques, volvimos a los tradicionales 3 bloques, pero esta vez 4 invitados. En la primera tenemos la fortuna que el Tour de la Libertad pasa hoy por este estudio. Diego Giacomini y Javier Milei, vamos a hablar de algo que es terrible: la frivolidad de los políticos argentinos para abordar una crisis que es profunda y cuyo contenido está siendo ocultado por las autoridades, por los que están, por los que se fueron y por los que no llegaron. Después vamos a hablar con Juan Bautista Jofre. Yo siempre, desde el año 89, en los momentos difíciles, quiero sentarme con Jofre para ver cómo está analizando lo que viene. Lo que viene es complicado. Vamos a hablar con Jofre. Y para cerrar, una mujer. Bienvenida a una mujer. Siempre dicen en lo de García no hay mujeres. Bueno, Celia Kleiman va a estar aquí conversando con nosotros sobre cuál es la agenda que tiene hoy la sociedad. Unos segundos y ya volvemos. Milei Giacomini. Y aquí tenemos el Tour de la Libertad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, están por firmar el contrato de un libro, ¿no? Exactamente. Mañana firmamos el contrato de un libro que va a salir el año que viene, que la idea es cómo salir de esta. Vamos a presentar nuestras alternativas y proposiciones de plan económico para salir de este ya años y años de decadencia económica. Vos fijate que este gobierno se va a ir con un PBI per cápita, o sea, las riquezas que genera nuestra economía, más baja que el que recibió en 2015. Se va a ir con una deuda entre 60 y 70 puntos del PBI, con más inflación, igual o menos inversión y un tipo de cambio que, si vos redondeás, ya saltó más del 100% de que asumieron. Ahora vamos al tipo de cambio, pero Javier, hoy me preguntaba el portero, me dice, ¿hay hiper o no hay hiper? Y la verdad es que yo no supe qué decirle. Sí, verdaderamente hay riesgo de hiperinflación en Argentina. Acá, digamos, están confluyendo varios elementos. El primer tema es que hay lo que se llama una caída de la demanda de dinero. Básicamente, fíjate cómo hay una forma de ver indirectamente la caída de la demanda de dinero. Fíjate, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, el dólar suele caer. ¿Por qué sucede esto? Porque los individuos liquidan sus dólares para comprar peso y posicionarse en tasa. Cuando vos estás repudiando el peso, al mismo tipo de cambio vas a pedir más tasa, o a la misma tasa vas a tener el mismo tipo de cambio. Fíjate lo que pasa en Argentina desde el 28 de diciembre. La tasa de interés pasó del 27 al 61%. Vendimos 12.000 millones de dólares, ¿sí? Y aún así el tipo de cambio saltó de 17 a casi 30. Y esto entonces, ¿qué te muestra? Que se derrumbó la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero cae, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto significa que vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Lo que pasa que, por ejemplo, los activos financieros pican primero, o sea, el dólar pica primero, después viene el índice de precios mayorista, después viene el índice de precios al consumidor. Y fíjate, la inflación, sí, el año pasado estaba cerrando en torno al 18%. Si yo tomo los primeros, tomo 12 meses, estoy en 29,5 en IPC. Si tomo 6 meses anualizados, estoy en 35. Si tomo el dato punta de los indicadores de alta frecuencia, estoy en 55. Si tomo mayoristas, que es algo que viene anticipándose a consumidor, tengo 44 en 12 meses, 69 en 6 y el anualizado del último dato en 125. Es decir, hay un derrumbe fenomenal de la demanda de dinero. Y esto pasó 2 veces en Argentina,
pasó en el 59, pasó en el 75, en el primer caso la inflación pasó de 20 a 120, en el segundo caso pasó de 30 a 180. Y como si todo esto fuera poco, esta aceleración inflacionaria, hay un problema de que sobra dinero. La economía argentina debería operar con una cantidad de dinero de 5 puntos del PBI, hoy tiene 10. La forma en la cual vos bajás de 10 a 5, ¿sabes cómo es? Duplicando los precios. Entonces, si duplicás los precios, vienen viajando el 50%, eso te los multiplica por 3, es decir, eso es inflación del 200%. Y si vos considerás que el 60% de las tenencias de las LEVAX las tiene el sector privado no financiero, que son los que cuando viene el problema salen corriendo, te van a comprar dólares y van a repudiar el dinero, eso te haría crecer la cantidad de dinero un 50% más. 3 por 1.5 te da 4,5. Es decir, si este gobierno no aborda los temas de una manera seria y contundente y la demanda de dinero se derrumba, es posible un escenario con una inflación del 350%, es decir, una hipermoderna. Por lo tanto, por favor, señor presidente, deje de hacer tonteras al borde del abismo porque nos va a estropear a todos. Hoy en el informe de Economía y Regiones Sí. decía, cuyo economista jefe es Diego, decía que el dólar, ¿no? Sería un error considerar que la corrida está totalmente controlada y que su posibilidad de retornar es nula. El dólar atrae a los argentinos siempre, desde antes y en el futuro. ¿Tiene sentido seguir en el peso? Bueno, mira, esto hay que explicarlo rápidamente, pero en forma minuciosa. A ver, los argentinos no somos locos, no somos enfermos, o sea, no tenemos una enfermedad única que nos hace repeler la moneda que emite nuestro Banco Central porque sí y estamos enamorados de Franklin que está en el billete de 100. No es así. A ver, pongámoslo en contexto. De 1970 para acá cambiamos 6 signos monetarios. Le sacamos 13 ceros a la moneda. Sufrimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Esto es producto de qué? Esto es producto que la clase política utilizó el Banco Central emitiendo dinero a mansalva de más para financiar sus actividades políticas. Vayamos al grano. ¿Cuál es el meollo inicial? Vos pasaste de antes de los 40 de un sector público que pesaba 8% del PBI. Desde el 75 para acá se triplicó el peso del sector público en la economía. Hoy tenemos un gasto público que redondeando es el 45% de la economía, casi la mitad. Tenemos un déficit fiscal que es récord. Financiero del sector público nacional, 6 puntos del PBI, más 1 de provincias, 7, más 3 del cuasi fiscal, redondeando casi 10. A ver, esto es sistemático a lo largo de la historia. El exceso de gasto público desde los 40 hacia la fecha fue financiado con deuda, pero mayormente con emisión monetaria. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que la emisión pasara. A ver, hay que tener en claro, el Banco Central es un invento del siglo XX. En Argentina fue fundado en 1935 como una entidad mixta. Antes de 1935, el ritmo de inflación, depreciación de la moneda, rondaba el 3% promedio anual. Cuando se funda el Banco Central mixto entre 1935 y 1945, ya saltó a 6%. Desde el 45 hasta el 91, saltó a 220% promedio anual. ¿Qué pasó? Todo el público, nosotros demandamos por favor que en el 91 le sacaran la política monetaria del Banco Central y estableció una convertibilidad. La convertibilidad en el 91 tuvo 25% de inflación, todo concentrado al principio. Después, la inflación se derrumbó a menos del 2% anual promedio, 1% promedio anual, porque le sacamos al Estado y a la casta política argentina el monopolio de emitir moneda para financiar el exceso de gasto. Entonces, ¿qué sucede? A partir del 2002 lo recuperamos, el Banco Central, y la política monetaria con
la casta política presionando sobre el Banco Central. ¿Qué sucedió? Con Duhalde cerramos el 2003 con 3.7% de inflación. Estando Lavagna no le presta atención y permitió que la inflación se duplique año tras año. Saltamos del 3.7 en el 2003 al 6.1 en el 2004, 12.3 en el 2005 y después con el kirchnerismo pasamos del 20 al 30% anual, o sea, en los primeros años de Cristina, 20, en el segundo mandato, 30. ¿Y qué sucede? Hacer las cosas mal durante 8 años tiene más costos que durante 4, durante 12 más que 8, durante 16 más que 12. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente este gobierno, cuando termine el mandato de Macri en el 2019, que seguramente en el 2018-2019 vamos a tener más inflación que lo que fue en la primera mitad del mandato, se va a ir con una inflación mayor que la de Cristina Fernández de Kirchner. Porque, ¿qué sucede? Todos nosotros, los agentes individuales económicos, actuamos con expectativas racionales. Robert Lucas, premio Nobel, diseñó las expectativas racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros preveemos el futuro, lo anticipamos en promedio correctamente. Y nosotros sabemos que con este plan económico, con este plan fiscal que es infinanciable, impagable, con estos 23 ministerios, con el Ministerio de Economía dividido en 6 y con esta jefatura de gabinete, los resultados solamente pueden llevar a más dólar, más inflación, menos crecimiento. Lo anticipamos y termina siendo la profecía autocumplida. Justamente sobre profecías autocumplidas, Javier. Uno de los problemas que hay es que los economistas que no son ustedes, digamos, el establishment de los economistas, integra esa encuesta que hace el Banco Central que se llama REM. Los indicadores del REM no son tan dramáticos como la situación que están pintando ustedes o que están analizando e informando a nuestros televidentes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad, a ver, lo primero que hay que comprender es que la economía es la ciencia de la acción humana, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las proyecciones en general son una chantada, porque vos no podés predecir el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Entonces, ese es el primer marco. Entonces, en realidad, los economistas, y en especial en Argentina, usan una serie de modelos y están sesgados, ¿sí?, a no tener muchos desvíos respecto, digamos, de lo que propone el Banco Central o el Ministerio de Economía o Hacienda y Finanzas. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que ver con la formación de expectativas, donde, por ejemplo, ¿cómo yo voy a tomar en serio las expectativas que forman los economistas argentinos si creen que la inflación es un fenómeno multicausal y no creen que es un fenómeno monetario? Entonces, la realidad es que esas proyecciones que hacen son cualquier cosa y lo que hacen es estar más o menos con algún desvío respecto a lo que utiliza el Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central además quiere hacer política monetaria mirando esas expectativas, también es cualquier cosa, ¿no? Y, digamos, con lo cual, eso lo que hace es que la política monetaria, o sea, siempre esté con sesgo, con desvío y que nunca funcione. Entonces, digamos, si vos vas a utilizar esos indicadores para hacer la política monetaria y para determinar el sesgo de la política monetaria, siempre te va a dar mal y siempre vas a terminar siendo más inflacionario. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, no podés esperar nada de las expectativas de mercado, ya sea algunos porque, digamos, o sea, están con la camiseta puesta, ¿sí?, del gobierno. Otros, digamos, porque en realidad quieren agitar las expectativas para romper las cosas. Y otros porque además son brutos. Entonces, digo, esa es la sensación que yo tengo, que es, por eso utilizar esquemas, por ejemplo, como el inflation targeting, donde es clave, por ejemplo, el rol de las expectativas para anclar los precios, es cualquier cosa y te va a dar mal. Por eso nosotros en algún momento, cuando propusimos, por ejemplo, ir a un esquema, bueno, nuestra propuesta de máxima es eliminar el Banco Central, la de segundo mejor es básicamente ir a un régimen de competencia de monedas, pero si esas cosas no nos dejaran hacerla, iríamos por una situación de control de agregados monetarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es perfectamente consistente con la teoría económica, porque implica determinar el poder adquisitivo del dinero en el mercado de dinero. Ahora,
digamos, el caso de Sturzenegger había elegido el inflation targeting a partir de octubre del 2016 y obviamente, o sea, con economistas que creen que la inflación se obedece a cualquier cosa, menos a un fenómeno monetario, ¿qué ibas a esperar? Cualquier cosa. Y eso es lo que pasó y la política monetaria tenía errores derivados de eso. Pero a mí me parece que no es una medida que la verdad, digamos, sea relevante. Y aparte, digo, lo que te das cuenta es que sistemáticamente subestiman, sistemáticamente le están pifiando. O sea que hay un sesgo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque esto también lo mencionaba Diego con todos los desastres que hizo a lo largo de la historia el Banco Central. Vos sabés que cada vez que la tasa de inflación está por encima de 20%, el crecimiento que pierde la economía es de 1,58. Si vos todo eso lo tomás a lo largo de la historia del Banco Central, si no hubiera sido por eso, hoy tendríamos un PBI per cápita parecido al de Estados Unidos. No te puedo creer. Y hace la cuenta, te da como 3, y pico, que estaríamos casi con el nivel de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces el Banco Central hace esto? Entonces, básicamente es porque termina financiando déficits fiscales colosales, es decir, la fiesta de la corporación política que te estafa con el impuesto inflacionario. Ahora la pregunta es, ¿y nuestras universidades públicas, que tanto las veneramos, qué enseñan? Digamos, vos le llegás a hablar de von Mises en la Universidad de Buenos Aires, creen que es el 9 de Holanda. O sea, y si te lo nombran a Friedman, te lo mencionan 2 veces en la carrera y una opcional. ¿Sí? Y cuando te lo mencionan para una versión ridícula de la teoría cuantitativa y para decirte que apoyó a Pinochet, con lo cual ni siquiera conocen bien la historia. Diego, en el informe de Economía de Regiones de hoy, vos decís que no hay forma de cumplir con las metas de inflación del fondo. ¿Lo puedes ampliar un poquito? Mira, a ver, punto número 1. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario y deviene de un desequilibrio monetario. Entonces, ¿cuál es el problema? El mercado monetario de Argentina hoy en día enfrenta una situación de gravedad mucho más extensa que la que presentaba en el 2017 y en la segunda mitad del 2016. El mercado monetario argentino tiene hoy en día problemas de flujo y problemas de stock. Para que me entienda tu audiencia, si estuvieras en un supermercado, el stock son las latas de cerveza. El flujo que te trae lata de cerveza es el proveedor, el flujo que te demanda y te saca lata de cerveza son el público. Bueno, ¿cuáles son los problemas de flujo? El primero es que el Banco Central sigue expandiendo la base monetaria más o menos al ritmo de siempre, entre 26-27% interanual. ¿Y cuál es la gravedad? Que la política monetaria impacta con un retardo de 6 meses. Lo que haces hoy sigue impactando 6 meses para adelante. Dicho esto, el gobierno ha decidido hacer política monetaria no a través de la base monetaria, sino subiendo los encajes, o sea, a través del multiplicador. Entonces, lo que logra es cambiar una composición de la base monetaria, o sea, suben los encajes y baja el circulante, y te dicen, no, va a bajar la inflación. Pero, señores, la potencial vuelta de la corrida está alimentada por agregados monetarios más amplios. M3, o sea, con depósitos a plazo fijo, M2, con depósitos en caja de ahorro, e inclusive M1, que tiene los depósitos a cuenta corriente, que son los transaccionales. Y este es el punto. Si nosotros miramos para adelante, el nivel de actividad económica va a tener números negativos de acá hasta fin de año. Entonces, la demanda de dinero por motivo transaccional, que ya viene cayendo desde el principio del año, va a seguir cayendo. Y este es el punto más grave de todo. ¿Por qué? Porque si la demanda de dinero cae, vas a tener una aceleración inflacionaria, inclusive sin emitir nada. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que hace que nuestra propuesta de metas de agregados ya no sirve, porque si la demanda de dinero cae y eso te genera inflación per se, aún si vos no emitís nada, si vos con metas de agregados planteás un sendero de crecimiento de los agregados monetarios,
lo único que haces es alimentar aún más la inflación. Entonces, y además viene el problema de stock. Estos flujos, emitís mucho, te cae la demanda, te alimentan el problema del stock. En Argentina hay sobrante de dinero, hay money overhang. Y esto se limpia por las buenas o por las malas. Por las buenas sería el Banco Central comprando ese sobrante de dinero, ¿con qué? Con reservas, vendiendo dólares para comprar ese sobrante de pesos. Pero el fondo no te deja. Pero el fondo no te deja. Entonces te queda solamente la opción por las malas, que es más devaluación y más inflación. ¿Y cuál es el punto? Es que si hay más devaluación y más inflación, eso te retroalimenta el círculo vicioso de la caída de la demanda de dinero. ¿Y por qué las metas van a ser excedidas? Porque es muy sencillo. Para cumplir la meta del 30 del REM, te hago el numerito, la inflación de la segunda mitad del 2018 tiene que ser exactamente igual que la inflación de la segunda mitad del 2017. ¿Y eso es posible? Y eso, con los problemas de flujo que te expliqué, los problemas de stock que te mencioné, más la devaluación récord, esta devaluación es del 58% en 6 meses. Perdón, este aumento del dólar es del 58% en 6 meses. Duplica el 30 del 2016 y el 29 del 2014. El año pasado el tipo de cambio se estuvo sin moverse hasta los últimos 15 días del año. Entonces, la inflación no va a ser la misma, va a ser más alta. Entonces, lo más probable es que se desborde la meta del 32% con el FMI. De hecho, como bien ha explicado Javier, la inflación anualizada, no del último mes, del promedio de los últimos 3 meses, para ser generoso, la núcleo ya da 32 y monedas. Y la general da 34. Entonces, si la inflación el año pasado fue descendente en el segundo semestre, con lo que expliqué, sumado esto, va a seguir aumentando. La inflación interanual, que es la que mide la meta, va a seguir aumentando. Y la de último mes ya está en 29,90. Javier, ¿qué hace la gente, qué hace el empresario pyme frente a esto? Bueno, Es dramático. a ver, digamos, la situación de Argentina es dramática por varias cuestiones. La primera tiene que ver con la presión fiscal. Es decir, el gran nudo gordiano de la economía argentina es la presión fiscal, que es lo que hace imposible crecer. O sea, hoy Argentina tiene una presión fiscal para el que está en blanco del 70%. Una persona que recibe 100 pesos de bolsillo de su salario, el empleador pagó 165 y cuando va a comprar algo la mitad son impuestos, es decir, 115 en 165 es el 70%, es decir, somos esclavos de una corporación política chorra, parasitaria e inútil, primer punto, que además nos provee de bienes públicos, si se valiera la palabra de bienes públicos, que yo no creo en eso, como austríaco que soy, pero si valiera, digamos, son de pésima calidad porque la educación es un desastre, son centros de adoctrinamiento marxista, estamos séptimos en las pruebas PISA en América Latina, digamos, o sea, las rutas son un desastre, digamos, no se le anima ni Superman, ¿sí? El 75% de los hospitales están en emergencia sanitaria, o sea, todo lo que te da el Estado es de mala calidad, la seguridad del país es un baño de sangre, o sea, no sirve para nada, o sea, pero eso sí, tenemos políticos ricos. Después entonces ahí tenés un problema, digamos, que hace que los salarios sean más bajos, que, digamos, o sea, se venda menos. Por otra parte, otra cosa que tenés, o sea, es el punto de la tasa de interés. No dicen, no, porque la tasa de interés es alta. Bueno, esa es una de las tantas deformaciones que sufrimos en Argentina de haber tenido economistas que le lavaron el cerebro con el keynesianismo. Sí, la tasa de interés, o sea, a ver, es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. No es esa estupidez del precio del dinero, o sea, no existe. El precio del dinero es el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y, digamos, o sea, vos no determinás en el mercado de bananas el precio de los autos. La tasa de interés, entonces, se determina por la interacción ahorro-inversión. Vos sabés que los chinos crecen a tasas chinas porque invierten 40 puntos del PBI y ahorran 45. La diferencia es el superávit de cuenta corriente que tiene. Fíjate Argentina, ¿no? Y los chinos son los que más ahorran en el mundo. Mira qué interesante el caso argentino. Argentina tiene un ahorro en torno a 15 puntos del PBI. Ahora, claro, entonces por eso, digamos, hay poco ahorro, dada la inversión, eso va a hacer que la tasa de interés ya sea naturalmente alta.
Ahora miremos de qué se compone eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que son 25 positivos del sector privado y menos 10 del sector público. Esto quiere decir que si el sector privado se queda con la mitad del PBI aproximadamente y aporta 25 puntos, ¿sabes qué significa? Que los argentinos por cada 2 pesos que ganamos ahorramos 1. Es decir, que si no fuera por el cáncer ese llamado Estado, ¿sí?, Argentina podría crecer a tasas mucho más altas que las tasas chinas y las tasas de interés serían muchísimo más bajos. Es decir, cuando los empresarios se quejan, ¿sí?, de la tasa de interés, no tienen que ir a mirar al Banco Central, tienen que mirar al sector público, porque si esto se arreglara emitiendo papelitos, es muy fácil. ¿Sabes cuál sería el plan? Regalarle una fotocopiadora a cada familia y que impriman los billetes y vas a ver dónde terminamos. Vamos a generar una hiperinflación. Entonces, dejémonos de estas estupideces. La tasa de interés viene determinada por la interacción ahorro-inversión y eso, sí, el gran responsable de las altas tasas de interés es el sector público, porque además recordemos que Argentina, digamos, es el máximo defolteador del siglo XX, ¿sí? Y como viene la cosa, vamos camino a volver a defoltear. Entonces, esto, ¿cuál es la caracterización? Y la caracterización es que tenemos cerca de 100 impuestos, 69.000 regulaciones y tenemos un país que es absolutamente inviable. ¿Sabes cuál es la muestra palmaria de la basura que tenemos de político? Cuando miras el ranking, ¿quiénes son los más ricos? En los países prósperos, los 100 más ricos son empresarios. Acá esa lista no se publica porque está lleno de políticos. Nos tenemos que ir en breve, pero tirame 3 ideas que tendría que tener en cuenta un presidente en la Argentina. Primero, la discusión de fondo en Argentina es dónde y cuánto achicar primero el Estado para bajar el gasto público y alcanzar el superávit fiscal. Y después bajar impuestos para deshogar al sector privado e incentivarlo a invertir y poder ganar dinero, primero. Segundo, tiene que cambiar el próximo gobierno. Este gobierno le queda a esta altura del partido llegar al borde de la pileta. ¿Okay? El próximo gobierno no tiene que caer en lo que cayó este. Haber asumido con un pésimo diagnóstico, porque la discusión que el gobierno negaba y que muchos colegas decían que era intrascendente, que era shock versus gradualismo, es lo más relevante, porque achicar el Estado para bajar el gasto público y desahogar al sector privado para que genere inversión, crecimiento y puestos de trabajo, solamente va a ser exitoso si se lo hace con shock. Nunca un programa gradual terminó siendo exitoso y espero que esta última vez haya sido la demostración final que las cosas, haciéndolas de a poquito, solamente llevan a malos resultados. Es más, ¿me dejas que haga una nota de color para mostrar lo poco optimista que soy con respecto a Argentina? Sí. Suponete que va una persona caminando por la calle, viene un chorro y lo deja en traje de Adán, literalmente. ¿Qué chances vos ves que vuelva a los 15 minutos el chorro y le diga, no, mirá, me equivoqué, te devuelvo algo? Ninguno. Bueno, a ver, el político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar. ¿Sabes por qué? Porque el chorro vulgar te mira a la cara, te enfrenta, corre el riesgo, lleva el riesgo de que vos reacciones o de ir preso. El político es una basura que se ampara, ¿sí?, en el aparato represivo del Estado, en el monopolio de la fuerza. Y te digo algo que es peor. El chorro vulgar, ¿sí?, es aleatorio. El chorro que sale de la política es estacionario, ese te roba todos los días. La tercera, te la debí. Sí. Este gobierno desaprovechó una oportunidad histórica y es imperdonable. Yo no sé si puedo seguir adelante con el programa después de haber escuchado a todos ustedes, porque yo comparto gran parte de lo que dicen. Es que nosotros y estamos, estoy muy preocupado estamos en el negocio de los antidepresivos nosotros. Esto te dejó Roberto García. Muchas gracias. Y esto te dejó Roberto García. Muchísimas La próxima vez gracias. le voy a preguntar si realmente algún día van a ser candidatos o no. Yo sé que no, pero bueno, por ahí sí. Y nos vamos con esta foto que no le pude preguntar tampoco a Milei el contenido, pero está en la revista Noticias. Gracias. En un ratito, Tata Joffre.
Tata, ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. ¿estabas escuchando a Milei Giacomini? Sí, estaba... ¿Qué te pareció? Y en principio te diría que me entristece mucho, pero están manifestando una realidad muy crítica que estamos viviendo hoy. Yo recuerdo que en el año 2002, una persona extranjera dijo que la Argentina estaba quebrada política, económica y socialmente. Y dio unas propuestas. Dijo, el resto del mundo debe proveer de apoyo financiero a la Argentina, pero le debe hacer condicionar la aceptación por parte de Argentina de reformas radicales que deben hacerse en manos extranjeras. El control, la supervisión del gasto público, la impresión de dinero y la administración tributaria. Los argentinos deben entender que sin asistencia masiva e intromisión extranjera no pueden salir de este desastre. Lo dijo Dornbusch. Rüdiger Dornbusch. De esta manera llega a la conclusión de que Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria por un periodo determinado de 5 años. ¿Cómo es eso? Entrar en el Banco Central. Administrar. Lo que decía recién Giacomini. Que Eso el no lo Banco escuché. Central es la culpa de gran parte de lo que nos pasa. Un comité de experimentados banqueros centrales debería tomar el control de la política monetaria en la Argentina, en tanto que los nuevos pesos no deberían ser impresos en suelo argentino. No tienen ni confianza en la Argentina como para que se impriman acá. Es la intervención de la economía argentina. ¿A dónde va a ir el Fondo Monetario a instalarse? ¿Dónde? En el Banco Central. Claro. Ahí van a poner las nuevas oficinas. Entonces yo tomo esto con una enorme tristeza, porque hace muchos años yo hablaba con pasión de las cosas de la Argentina, y entonces decía, y esta crisis, y esta crisis, y esta crisis. Y ese señor me dijo una vez, no, Tata, no hables más de crisis, tenés que hablar de decadencia. Se llamaba Marcelo Sánchez Orondo. Tomaba café con él allá por Montevideo y Juncal, ahí donde residía, arriba vivía él. Entonces es ver a Milei y a su socio, que sabe más de economía que yo, me hizo recordar a Dornbusch, Tata, que escribió una tesis, que es esta tesis que te acabo de recitar, junto con un chileno. ¿Ok? Edwards. Era de apellido Caballero. Ah, me acuerdo. Tata, ¿te decepcionó Macri o es lo que vos creías que iba a pasar? No, yo nunca esperé nada de Macri, por eso no lo voté en la primera instancia, lo voté en el balotaje. El año pasado ya no lo voté. No esperaba demasiado de él, más después de escuchar las cosas que iba diciendo que iba a hacer. El 7 de febrero del 2015 dijo que lo más fácil para él iba a ser terminar con la inflación, y la ha superado. Empezó hablando de la pobreza cero, que nadie podía esperar que llevara la pobreza cero, pero se ha incrementado. Y te diría que su equipo tiene un toque personal de él. Un viejo maestro me dijo que, en otra oportunidad, que siempre que tuviera un cargo, me rodeaba con los mejores, porque esos me iban a elevar. Y yo creo que a Macri no le gustan los pares, le gustan siempre un poquito más abajo. No quiero hacer crítica de tipo personal, pero este no es el mejor gabinete de los últimos 50 años. Claramente no lo es. No lo es. Entonces creo que que ha ido agravando todo esto, que se sostiene hoy en día en gran medida porque hay un apoyo internacional muy importante, como nunca lo tuvo la Argentina. ¿Vos crees que eso va a persistir después de la reunión del G20? Porque algunos dicen que esto es hasta la reunión del G20. En noviembre es la reunión del G20. Por lo pronto ya hay una declaración de que se le van a dar 50.000 millones de dólares de manera en capítulos. El hombre de Trump que pasó por acá en las últimas horas dijo que si Argentina necesitaba un refuerzo más podía llegar a tenerlo, especuló. El secretario del Tesoro mundial. Sí, pero llegar a
a la Argentina en esta situación límite, va a ser muy difícil hacer el G20 en Bariloche, por ejemplo. Entonces creo que todos debemos esforzarnos para que esto pueda salir adelante lo más que se pueda. Ahí estoy viendo uniformes militares. Mirá, ¿Cómo a propósito de militares, tenemos un video para mostrarte. ¿Puede ser, señor director? Las Fuerzas Armadas tienen recursos, tienen lugares, y se iba a hacer ya hace 2 años y medio y se paró por una discusión, un debate ideológico de vuelta, estupidez ideológica. Esas cosas a uno lo enferman, porque si estamos jugándonos con todos los días se asesinan más de 6 personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y por esta idiotez ideológica no la podemos hacer. Yo esas cosas no las puedo entender. O sea, eso es sentido común. O sea, hay que hacerlo ya. Te das cuenta, ¿no? 2008, Macri le propone a Longobardi el uso de las Fuerzas Armadas para estabilizar la cuestión de la seguridad. Pero eso hay que hacerlo con una ley. ¿Por qué quieren que enfrenten el narcotráfico con los muchachos por un decreto? Que se enfrenten con un narcotraficante frente a un sinvergüenza y que se produzca un tiroteo y después va a parar en cana el militar. ¿Otra vez vamos a empezar con eso? ¿Qué quieren? ¿Que vaya la compañía de infantería de Tartagal junto con algún gendarme a hacer una inspección y se encuentran con un tiroteo? ¿Con qué van a tirar? ¿Con balas de goma? ¿Van a pedir permiso al fiscal si se va a tirar? Esto es parte de una campaña que ya empezó, campaña electoral. ¿Qué van a hacer con lo que quieren vender? Con los terrenos. ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién? ¿Nicky Caputo? ¿Qué va a construir Nicky Caputo? ¿Y la empresa arriba? Pero esto también no es una reforma básicamente administrativa para mandarle menos plata al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Pero ¿está determinado que lo que se va a vender en unidades militares va a ir al ejército o van al presupuesto nacional? No está aclarado. Por eso sospecho que va a ir al presupuesto nacional. Entonces, estamos en un momento muy difícil, Edgar. Yo no lo veo. ¿Cómo ves al peronismo en esta etapa? Porque, ¿vos crees que es una opción de poder? La Argentina es un país donde las cosas ocurren mes a mes de manera no prevista. El peronismo hoy está destrozado. ¿Es como el radicalismo? No es como un radicalismo, pero está destrozado. El peronismo, yo te lo voy a decir, es un sentimiento, no está destrozado. Pero no es, el radicalismo no es un sentimiento, es un partido, es otra cosa. Y el peronismo por ahí, ¿quién te dice? Resurge. No me pidas un dirigente porque no lo tengo. Pero está claro que hoy está en seria discusión. Pero en manos de Luisito Barro Nuevo. Pero Cristina no se ha quedado con parte del peronismo. Bueno, pero eso es parte del fracaso del gobierno. ¿Qué quiere el gobierno? Un peronismo tremendamente dividido para que después se puedan enfrentar con Cristina. Y ellos creen que van a ir al balotaje. Yo te he dicho que he visto gente que he escuchado, amigos, que entre Cristina o Macri hoy en día eligen Cristina. ¿Vos crees que Cristina aprendió? Es muy difícil. No, yo he escuchado a alguna gente esto. Mirá, Perón volvió el 20 de junio del 73 a la Argentina. Unos días antes, en una madrugada, le dijo a su doctor, pero Perón era un grande, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta eso. Le dijo, mire doctor, en estos años, que son 17, he estudiado mucho. Voy a volver al poder. Y he estudiado mucho. Espero no volver a repetir los viejos errores. Vos me estás preguntando si Cristina ha cambiado, y no lo sé. Pero Cristina no es Perón. Cristina aborrece a Perón. Perón tuvo grandeza. Perón vino y se vio, ya no voy a hablar más del Perón y Balbín, voy a hablar de Rawson Paz.
Johnson Rawson Paz, que era comando civil en el 55, se dio la mano y en un abrazo con Perón en la Quinta de Olivos. Pero había gente muy grande en esa época que hoy yo no la tengo más. Entonces, cuando vos escuchás a Cristina todavía no desdecirse de que Perón era un viejo de mierda, Cristina no está expresando el peronismo, Cristina está expresando otra cosa, unidad ciudadana, que es muy importante electoralmente hoy en día en las encuestas, por cierto que es muy importante, pero no es todo el peronismo es otra cosa. A Perón Cristina lo sacaba a pasear cada elección. ¿Vos ves al peronismo en parte apoyando a Macri para ya hay subirse al peronistas, poder? Pero ya hay ahora peronistas. subirse orgánicamente, como diría Lorenzo No Miguel. sé, no. Edgar, estamos en el mes de julio, las elecciones son en octubre del año que viene. Estamos hablando de la posibilidad de que el G20 le dé la última oportunidad a Macri en Bariloche en diciembre. No sabemos si llegamos a Navidad. No. Bueno, el otro día fui a una comida, a un almuerzo. Me senté. Hacía tiempo que trato de no ir a restaurantes, por varias razones, trato económicas. Pero trato de no ir a restaurantes. Estaban analizando la posibilidad de una asamblea legislativa, de una asamblea para elegir un presidente. Pero dije, muchachos. Bueno, discúlpame, yo he escuchado en algún canal. Están hablando en serio, ¿sabes lo que hice? Me fui a un restaurante de enfrente y me senté con Ricardo Gareca. Por lo menos era más divertido. Escúchame, yo he escuchado en algunos canales de televisión debates sobre elecciones anticipadas. Bueno. Este periodo histórico, ¿con qué otro periodo histórico lo comparás? Es muy difícil compararlo con otro periodo histórico. Te voy a hablar del 55, donde un hombre mayor con cáncer se subió a un colectivo con 14 pesos en el bolsillo y adentro llevaba un bolsito con un uniforme. Llegó a Córdoba y se instaló en la Escuela de Artillería de Eduardo Lonardi, 55. Te voy a hablar del año... No había un mango. ¿No? En breve no va a haber un mango. Dale. Te estoy hablando de febrero del 72. En la Argentina no hay un peso. Presidencia, Alejandro Agustín Lanusse. Y lo mandó a Bruno Quijano, Cachilo Bruno Quijano, a buscar plata a Washington. Y hubo $1.000 millones para la Argentina. Pero el secretario del Tesoro dijo, ¿qué posibilidad hay de que se peronice la Argentina? Ninguna posibilidad. Al año siguiente volvió Perón al poder. Acá la gente está preocupada, el que quiere invertir en Argentina es si vuelve Cristina. 2001, vos tenías dos grandes dirigentes políticos, guste o no guste. Uno se llamaba Eduardo Duhalde y el otro se llamaba Raúl Alfonsín. Entre los dos congeniaron y le dijeron a De la Rúa que se tomara el helicóptero. Pero la Argentina estaba quebrada también, estaba muy mal económicamente. Entonces yo te voy a traer al recuerdo a julio del 89. Un riojano, por quien nadie le daba un mango, llegó con $90 millones en el Banco Central. Es cierto, tuvo dos tormentas muy grandes, pero llegó el grupo Bungibón al poder, que no dio los resultados esperados. Después vino Herman González, hasta que al final empezó a adquirir otra faceta, otra personalidad en la economía, que con Domingo Felipe Cavallo, que después le dejó una bomba atómica a De la Rúa. Entonces, lo que te voy a decir es que en los periodos que te he nombrado había dirigentes políticos, hoy no los tenés. No está ni Perón, no está Golbín. Volvemos a tu palabra, no la decadencia. La decadencia, Lanusse. No está Lanusse, no está Duhalde está grande. ¿Y cómo se sale de la decadencia? ¿Qué tiene que pasar para salir de la decadencia? Una palabra que nadie dice, y no lo siento a Macri representando eso. Es quizás la palabra de un soñador, ¿no? Pero argentinidad, grandeza. Es decir, yo si hubiera estado en diciembre del 2015 al lado de él, y me voy a Davos con Massa, a la vuelta, lo siento nuevamente juntos, como estaban mostrándose en el gran escenario de las finanzas internacionales. Yo también creí que lo iban a hacer. Eso. Marcos Peña no quiso. Bueno, entonces que se vaya Marcos Peña. Ya le pidieron la cabeza a Marcos Peña. ¿Vos no crees que Macri vaya a desprenderse de Marcos Peña? No. Yo tampoco. Respondió que
Marcos Peña no, las otras dos personas que acompañan a Marcos Peña pueden ser. Estamos hablando de Quintana y Lopetegui. Porque está la teoría también de que de seguir así podemos terminar en cualquier lado, en cualquier parte. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que Macri es el Kerenski? ¿El Kerenski de quién? ¿De qué? Porque para haber un Kerenski primero tiene que haber un Lenin. No hay Lenin. Pero Macri puede terminar en cualquier parte. ¿Qué puede hacer? ¿Mejorar la economía? He escuchado a estos dos señores que han estado acá diciendo que esto va a ser peor todavía. ¿Vos creés que Macri puede renunciar a su apetencia de reelección? Y si vos me la estás desgastando a María Eugenia Vidal todos los días, no sé. Yo también creo que hay Porque un problema... acá hay un problema interno. Es entre Peña y María Eugenia Vidal. Exacto. Y eso se nota, se sabe, se habla, y cuando se habla es porque hay un trasfondo que es cierto. Ahora yo noto... Ahora vos le estás pidiendo plata al Fondo Monetario para sanear tu economía. Sí. ¿Vos le vas a pedir plata también de esa plata? ¿Usted cree que Lagarde no sabe nada de a dónde va a ir esa plata? Yo te dijera que esa plata todavía, mucha, varios miles de millones de pesos, van a ir para aquellos que todavía están sosteniendo que deben ser indemnizados por haber tenido exilio, por haber sido perseguidos con el levantamiento de Valle del 55, por haber salido de la Argentina en la década del 70, los años 76. ¿Vos decís que va a ir a rentas generales para indemnizar a Bueno, no, alguna gente? acá hay un dictamen del señor Garabano, ¿eh? Acá hay un dictamen, hasta acá. ¿Qué dice el dictamen? Bueno, el dictamen, Garabano lo que está queriendo decir acá es que no puedo pagar un día de exilio como si fuera un día de detención. Puedo pagar un día de exilio con 25% de detención. Entonces, los organismos de derechos humanos están haciendo un lío muy grande por eso. ¿Me estás hablando en serio? Exacto. Toma, te lo voy a dejar, te lo dejo de regalo. ¿Sabés quién fue la inspiradora de todo eso? ¿Quién? Susana Joffre. Mi tía, la madre de Fernando Vaca Narvaja. Está ahí nombrada. Pero esto es un choreo. Es un choreo, pero dice, esto me hace acordar una época en que, siendo presidente Duhalde, vino un secretario del Tesoro y él preguntó por los 6.000 millones de dólares que había dado Estados Unidos en esos últimos tiempos. Dijo, se esfumaron. Sí, claro. ¿Cuánto más van a sacar? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más van a sacar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a vender cuarteles, edificios militares para pagar eso? Es complicado, ¿eh? Me lo guardo porque lo quiero leer. Sí, después. tenelo, con todo gusto. Sí, ¿y cómo ves vos? ¿Vos crees que la izquierda va a seguir creciendo en las próximas elecciones? Digo, pues yo he escuchado a alguna gente que dice, estos me estafaron, no quiero más a Cristina, esta vez voto a la izquierda. ¿Vos estás hablando de la izquierda para llegar al poder? No, para manifestar el enojo con la oferta. Querido, te voy a dar nombre y apellido, porque si no nos estamos copiando entre nosotros. Silvia Mercado, ayer hizo una espléndida nota en Infobae, demostrando cómo la izquierda no llegó a nada con su movilización que hizo en Las Heras y Pueyrredón. No había gente, alrededor de 1.000 personas. Tenían la oportunidad. Estaba el centro de convenciones de la Facultad de Derecho. Prácticamente no se movilizó nadie. Otra gente, poca, con el amigo del Papa, Grabois enfrente. Al Banco Central, no fue al nadie. Banco Central, es tampoco. cierto. Entonces, la gente está, quizás era porque era un fin de semana o está batida, pero de alguna manera no fue. Tata, te voy a dejar esto que dejó Roberto García, pero además... Viniendo de Roberto García, ese vino debe ser falso, pero igual lo voy a aceptar. Y tengo que pasar un chivo. Sí. La señora Jackie. Un taller de inteligencia emocional en Maipú 1050 Vicente López el día miércoles. Sí.
Y en medio de toda esta crisis, ¿vos te crees que la gente no necesita apoyo ¿Y qué emocional? querés que vaya yo? Y también puede decir, espacio de vida sana. Yo a propósito de tu última pregunta, este es un gran libro, donde te demuestra cómo Fidel Castro, el 8 de enero del 59, cuando entró en La Habana, ya era comunista. Y gran parte de los capitanes y comandantes que comandaban el 26 de junio estaban todos dentro del comunismo. Esto lo dijo, es un gran libro de Reynel Aguilera. Ya saben, esto es para ustedes, o para uno de ustedes, mejor dicho. Gracias, Tata. No, y te quiero decir que más, una cosa para despedirme. El presidente dice que estamos atravesando una tormenta. ¿De dónde viene? ¿De afuera? No, viene de acá adentro. El significado de la palabra tormenta lo va a explicar ahora Celia Kleiman. Muy bien. Un minuto. Yo rescato una cuestión muy importante en mi memoria acerca de Celia Kleiman. En el año 2016, cuando parecía que Macri era realmente el líder que no fue, ella, sin embargo, comenzó a anticipar el desencanto en algunos sectores que no son los sectores que uno a veces frecuenta, sectores del GBA en particular, del segundo cordón, lo que le estaba pasando en ese momento con Macri. Por eso la invitamos a Celia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la agenda hoy de la sociedad? Mira, por supuesto los temas económicos son los que ocupan la principal preocupación en la cabeza de la gente. Esto tiene que ver con el aumento de precios y tarifas, con los bajos salarios, el desempleo. Ahora, en la última medición nosotros observamos un dato bastante interesante. A partir de estudios cualitativos previos, los llamados focus groups, veníamos viendo cierto desencanto, decepción con la clase política, ¿no? En general. En general. Sí. ¿Eso le llamaríamos el crecimiento de la antipolítica? De alguna manera lo que la gente se está cuestionando es que parte de ellos dieron un voto de confianza a Cristina, parte de ellos dieron un voto de confianza a Macri, y en realidad todavía el país sigue como sigue, la inflación sigue como sigue, y hoy el tema, como te decía, más candente y el más primario es que no llegan a fin de mes. El bolsillo, lo de siempre. Esto evidentemente hace que digan, bueno, ¿qué pasa? No hay nadie que nos resuelva la situación, nadie que nos escuche realmente en este momento y atienda a las necesidades de la gente, sepa cómo encararlas y cómo resolverlas. Bueno, te decía que decidí incluirlo dentro, viste que uno siempre pregunta cuál es su principal preocupación hoy o cuál es el principal problema hoy en el país. Y sorpresivamente, luego de los temas económicos aparece la clase política como problema y la corrupción, superando a lo que venía siendo bastante grave, que era el tema de la inseguridad. Te digo que es muy interesante como dato. Sí. Porque en general uno no lo incluye lo que tiene que ver con inflación, desempleo, salud pública, educación, etcétera, ¿no? ¿Y qué? En esto no hay datos, pero podrías elucubrar. ¿Cuál es el paso siguiente de esas personas que comienzan a opinar así? Digamos, no estamos para nada en el 2001 y en aquel que se vayan todos, ¿no? Pero sí hay esta cosa de hastío, te diría de desencanto, y bueno, ¿y qué hacemos? Porque cuando vos entrevistás a la gente, lo primero que te dicen es que la situación económica, más que difícil, ya es crítica. Sobre todo, obviamente, en los niveles socioeconómicos medio bajo y bajo, que desgraciadamente es la mayoría de nuestra población, ¿no? Es lo que predomina. Ojalá fuera distinta la realidad social, pero es así. Y bueno, esto es como la búsqueda de alguien que nos solucione. Esto también... ¿Es la búsqueda de un líder providencial, como siempre, o esto es distinto? No tan providencial, se requiere capacidad también, como atributo. ¿Vos ves ese reclamo de idoneidad? Sí, capacidad de idoneidad. Lo que sí por ahí ya no es tan fuerte el tema de un líder carismático, sino más racional,
¿no? Que nos venga a sacar de esto. Pero también es verdad que se requiere una dosis como de frescura, que no esté tan inmerso en lo político, entrecomillado. Que no tenga antecedentes de la política. Sí, que no tenga antecedentes de la política y sobre todo malos antecedentes o esta cosa de estar demasiado imbuido en el ámbito, en la arena política. También es verdad que esto es un segmento de la población, ¿no? Luego tenemos los otros dos grandes segmentos, o como uno siempre dice, o en los últimos años venimos viendo esta cosa de los tercios. Tenemos el segmento que todavía es bastante fiel a Macri, su núcleo más duro, que igual viene descendiendo, ¿no? No es el núcleo duro de hace un año. ¿Es un apego sociocultural? ¿Es un apego de qué naturaleza? Atraviesa bastante el nivel sociocultural. Macri fundamentalmente, cuando uno lo evalúa a nivel cualitativo, está visto como un rico que gobierna para los ricos. Esto reiteradamente es lo que escuchás cuando haces los estudios cualitativos. Y hay un sector sociocultural que genera empatía. Exacto. También es verdad que hubo muchos que votaron a Macri por oposición a Cristina, para no votar a Cristina. Estos son los más lábiles como votantes, ¿no? Los más distantes, los Ahí me menos parece fieles. escucho que hay una suerte de revisión en el enojo anterior o en, ¿no? Hay como decir, bueno, ¿y para qué lo voté? Mira lo que nos pasa ahora. Esto también, en parte de ese segmento, produce cierta nostalgia del periodo anterior, del periodo de Cristina. O sea, es como que dicen, bueno, pero con Cristina teníamos cierto bienestar, vivíamos mejor. Es verdad que hoy el tema económico atraviesa todos los niveles en distinta medida. Es decir, en un nivel social más alto, por ahí lo que hicieron es cambiar el supermercado al que iban, la marca, de primeras marcas a segundas. En un nivel socioeconómico más bajo, ya te está tocando cosas como el asadito del domingo que en el patio de atrás permitía reunir a la familia, el aire acondicionado que se pudieron comprar pero ahora no lo pueden usar por la factura que les llega de los servicios, o el autito que pudieron comprar pero no pueden disponer de dinero para la nafta. O sea, y mucho más primariamente el dinero que tienen en el bolsillo para llegar a fin de mes. ¿Cuánta volatilidad hay en las impresiones que te dejan las personas que participan de los focus group? Es decir, ¿piensan esto hoy? ¿El mes que viene puede ser distinto? No, el tema económico, el bolsillo, para un tema muchísimo más sencillo, es un decisor siempre, ¿no? Es algo que evidentemente la gente no piensa en la macroeconomía, o sea, no tiene el razonamiento de un economista. La gente piensa en la economía de su hogar, en la economía doméstica, se rige solo por eso. Entonces, por ahí estas variables que llevaron a acomodar, a modificar las pautas de consumo, de bienes y de uso de servicios, están impactando mucho y esto es constante, no es volátil. Al revés, se ha ido acrecentando, te diría. Siempre las campañas políticas se basan en una esperanza. Vos generás alguna esperanza de algo, pero en este escenario va a ser muy difícil generar una esperanza. Vos tenés, de alguna manera, lo que me estás diciendo es que hay un sector popular desencantado. ¿Cómo haces? Es que justamente creo que uno de los tantos errores del gobierno fue la sobrepromesa. Cuando vos sobreprometés algo, luego el grado de decepción es mucho mayor. El último discurso de Macri, en una de las partes, decía que se iban a crear de nuevo decenas de miles de puestos de trabajo. Antes era el segundo semestre. El segundo semestre ya la gente te dice, bueno, pero ¿de qué año? Ya no fue del año pasado, tampoco. Ahora los puestos de trabajo, hay como un concepto, una mirada optimista, un relato sobreprometedor. El golpe es mayor luego. Si se concretan las cosas, obviamente todo bien. Pero en vistas a lo que hemos escuchado en este programa, a lo que se viene escuchando, las cosas no van a mejorar. Entonces, ese optimismo produce mayor desesperanza. Al revés. Joffre hablaba del utilizó la palabra desencanto.
Sí, ¿no? es que De es la un mediocridad de la sociedad argentina. Y los primeros entrevistados, Giacomini y Milei, hablaron también del enojo que hay en la gente por el fracaso de la clase dirigente argentina. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, justamente coincide con esto que te decía, ¿no? Que inmediatamente después de los temas económicos como principal preocupación viene el tema de la clase política, este cuestionamiento. Claro, pero pensemos, ¿cómo podemos superar? Porque vamos a tener que superar Por supuesto. eso. Vos le decís a la gente, pero ustedes saben que el año próximo hay elecciones. Pero ¿sabes qué pasa? Tienen temas mucho más urgentes, más cotidianos. Pero eso quiere decir que los líderes que vengan tienen que hablarle primero de esto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Si hay algo... El plan económico. ¿Vos creés que...? Una propuesta de país tangible, ¿no? Sustentable, para poner un término de moda. De la economía cotidiana. Sí, 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 sí. Del kilo de pan. Exacto, exacto. Sí. Alguien sí, que sí. conozca un poco ese lenguaje cotidiano de la gente. Tal cual. Vos sabés qué es lo que la gente dice. Que no se entienda. En las clases, por ahí, de nivel medio o medio más bajo, que venga de abajo, como nosotros, que sepa por lo que estamos pasando. Esto, vos sabés que es muy interesante, porque incluso una de las figuras que venía zafando bastante, que es María Eugenia Vidal, que dentro de lo que son los dirigentes más visibles hoy, es la única que tiene un diferencial positivo, ya también está mostrando cierta porosidad, cierta debilidad, también se le está viendo con algún grado de falsedad. Bueno, yo he escuchado propuestas de deportistas, de conductores de televisión, de personas muy populares, diversas, pero también es cierto que en esos casos vos mismo dijiste que requiere idoneidad. No siempre esas personas, no siempre popularidad es idoneidad. ¿Cómo hacemos para que la gente crea que esa persona que le habla tan bien después va a ser capaz? Porque ella viene de una decepción muy grande. Sí, sí, es todo un tema ese. Yo creo que esto tiene que ver también con los planes, con la propuesta de país, ¿no? Que por ahí parece un concepto vacío, pero no lo es tanto. ¿Vos decís que no? Que parece que digo que no, ¿a qué? Que la propuesta, ¿se le puede dar contenido a la propuesta de país? Por supuesto, sí, 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 sí. Sí, claro. Contenido y credibilidad, ¿no? A esa propuesta, obviamente. Va a quedar para otra entrevista eso. ¿Cómo no? Vamos a te dejo esto que Roberto García dejó para vos. Le debo, para cuando vuelva Roberto. Gracias. Gracias. Y a ustedes, la semana que viene, Roberto García sentado aquí. Gracias. Buenas noches.